Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la señora canciller Gabriela Sommerfeld. Le invitamos para hablar algunos temas de interés en la política internacional, partiendo de un hecho destacado cuando en días anteriores, nada menos que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el Ecuador y hubo anuncios importantes sobre la próxima ayuda, la cristalización de lo que se ha venido dando. Quizás con mayor necesidad hoy vivimos un conflicto armado interno, hay una lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales y evidentemente el Ecuador requiere ayuda internacional, no solo de los Estados Unidos. Y pretendemos hablar de otros temas como migración, las relaciones con Estados Unidos, la cooperación en seguridad. Señora canciller, ¿cuál sería el saldo de esta visita y cómo va a avanzar esta ayuda y esta concreción cuando Estados Unidos está dispuesto, en las buenas relaciones que mantiene con el gobierno ecuatoriano, a ayudar a nuestro país? Buen día. Muy buenos días, para mí es un gusto poder compartir este espacio. El saldo de la visita, la conclusión sobre la visita es uno. El Ecuador y Estados Unidos están en una de sus mejores momentos, si no el mejor momento, expresado así por el secretario adjunto Landó a través de un Twitter, un mensaje de su cuenta personal. Está atravesando por el mejor momento de las relaciones y esto implica que haya mucha afinidad en los objetivos que se buscan. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos seguridad para los ciudadanos, buscamos un país lleno de paz y prosperidad para los ciudadanos y buscamos proteger a los ciudadanos de engaños que se pudieron haber dado en el pasado, como por ejemplo lo que es la migración insegura e irregular. Estos son objetivos comunes y cuando hay objetivos comunes es fácil trabajar, es fácil encontrar puntos de convergencia para que exista mayor cooperación y planes mucho más sólidos, consistentes en el futuro. Esta visita de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, terminó con esta posibilidad de llegar a la ayuda en bases militares ecuatorianas. Bueno, esto fue expresado por varias autoridades que visitaron el país en meses pasados, en los meses recientes, a partir del 24 de mayo, cuando el presidente Noboa asume su mandato por 4 años. Lo expresó así el secretario Kennedy, lo ha expresado el secretario Rubio, lo ha expresado la secretaria Noem en su primera visita, y ahora hay una voluntad de trabajar de forma cercana, consistente, coherente y mucho más intensa con el Ecuador. ¿Por qué? Porque se ve a un gobierno que justamente tiene esas cualidades, mantiene coherencia, mantiene consistencia con sus políticas planteadas hace 2 años, que nos ha ayudado a ver cómo se va trabajando y se va cumpliendo agendas en temas, por ejemplo, económicos. Vemos cómo los índices, los indicadores macroeconómicos dan un entorno de mayor seguridad internacional. Estos índices, como por ejemplo hablamos de riesgo país, muestran una confianza mayor en el mercado ecuatoriano. Los índices que tenemos de crecimiento, de trabajo pleno, de empleo pleno, de reducción de pobreza, son índices que dejan ver que las políticas, cuando son consistentes y coherentes y que buscan objetivos claros, que es reducir la pobreza, que es traer prosperidad y que es traer paz y seguridad, pues es fácil confiar en un gobierno. Basado en eso, son las declaraciones que hemos visto de los secretarios y, por supuesto, la secretaria Noem. Esta vez, en esta visita, fue una visita más de campo. Las visitas de planificación, de escritorio, de propuestas, se han hecho ahora, han sido visitas de campo justamente para encontrar esas oportunidades de incrementar la cooperación en materia de seguridad con el Ecuador. Se visitó la base de Manta, se visitó la base de Salinas, se tiene una mayor idea de cómo podemos trabajar en conjunto para combatir, para dar solución, para controlar
problemas transnacionales que afectan al Ecuador, afectan a Estados Unidos, afectan a otros países. El Ecuador, los ecuatorianos, tenemos que ser conscientes que los problemas que hay hoy, que el presidente Noboa ha decidido valientemente y con apoyo de la comunidad internacional poner solución y enfrentarlos, protegiendo y en beneficio de los ecuatorianos, no son problemas del Ecuador, son problemas transnacionales que obedecen a intereses transnacionales, y las soluciones tienen que traer mayores y mejores herramientas que el Ecuador no las tenía y que las necesita a través de la cooperación internacional, y que tenemos que resolverlo en conjunto. Eso es lo que tenemos que los ecuatorianos hacer conciencia y levantar conciencia. Cuando yo escucho temas de es que la soberanía, la no soberanía, es un ejercicio soberano del Ecuador sobre justamente su soberanía, el poder extender permisos para incrementar ayudas o servicios a favor del Ecuador. Y permítame, me extiendo, pero es importante dejar en claro este concepto. Cuando el Ecuador entrega derechos del aire para que las diferentes aerolíneas públicas o privadas de diferentes países vuelen sobre nuestros cielos, no estamos entregando nuestra soberanía. No entregamos nuestra soberanía. Estamos dando un derecho a uso en beneficio de los ciudadanos para el transporte aéreo. Un segundo ejemplo que quiero poner. Cuando el Ecuador entrega el uso de frecuencias, radiofrecuencias o el término exacto técnico, no lo sé, a los diferentes operadores de celulares, no estamos entregando nuestra soberanía, no se está entregando el país, se está entregando un derecho para el uso en servicio de los ciudadanos. Cuando vienen barcos de cruceros y entran a nuestras aguas, entran a nuestros puertos, o se les da frecuencias para que regularmente ingresen a nuestras aguas, a nuestros puertos, no estamos entregando nuestra soberanía, estamos entregando el derecho a un uso en servicio de la ciudadanía. Y de estos puedo citar muchos más ejemplos. ¿Qué es, en qué quiero terminar o cómo quiero concluir? El control de todo lo que acabo de decir, aire, mar, tierra, frecuencias, lo tiene siempre el Estado ecuatoriano, porque somos un Estado soberano. Pero en ejercicio de esta propia soberanía, tenemos nosotros que hacer uso de la misma en beneficio de los intereses de los ecuatorianos, esta vez con nuevas figuras de cooperación en materia de seguridad. Claro, este tema, a propósito de lo que señala la señora canciller, ha sido tan manoseado, soberanía nacional, cuando nada dijeron, cuando aquí en el país se ofrecieron espacios, territorios para grupos armados irregulares, incluso en medio de un convenio que rigiera en el Ecuador, convenio con Estados Unidos para el uso exclusivo del FOL de Manta para actividades antinarcóticos entre el 99 y el 2009. Hoy evidentemente son otras condiciones cuando vivimos un conflicto armado interno en estas circunstancias. Lo grave para los ecuatorianos sería que, teniendo toda la información que el Ecuador tiene hace varios años, que el presidente Noboa tuvo acceso, que conoce de este tipo de delincuencia organizada, no tome acciones para proteger a los intereses de los ecuatorianos. Eso sí sería grave. Eso sería una traición a la confianza que entregaron los ecuatorianos cuando lo eligieron presidente de la República. Tenemos un presidente que valientemente ha tomado decisiones difíciles, que la mayoría de los ecuatorianos volvieron a entregarle un voto de confianza, y tiene que ser consistente con su plan. Que las capacidades que tenemos hoy son suficientes, no son suficientes, porque vuelvo a insistir, son problemas transnacionales que tenemos que resolverlos también en el Ecuador de forma conjunta, transnacionalmente, con países cooperantes. Claro, y no solo
por la acción de los grupos irregulares que están interconectados internacionalmente, sino también con un país con el que hay muy buenas relaciones con Estados Unidos, en donde hay un mercado de consumo. Y por ello la política del presidente Trump es la presencia en el Mar Caribe. Por supuesto, Estados Unidos es uno de nuestros principales países cooperantes, diría el más importante en materia económica, en materia de seguridad, en materia comercial, nuestro principal socio comercial, pero no exclusivamente. Nosotros tenemos una comunidad internacional muy amplia que no podemos desconocer el apoyo y la cooperación que mantenemos con la propia Unión Europea, con quien tenemos varios programas, con países de la Unión Europea, con quienes tenemos programas específicos, con el Reino Unido, que tenemos cooperación también en otras áreas de seguridad, Italia, Alemania, España, dentro de la Comunidad Europea, Países Bajos, con quienes tenemos proyectos muy importantes, puntuales, tenemos con Emiratos Árabes, tenemos con Israel, tenemos con Japón, con Corea, con Canadá, que nos ayudan a controlar la pesca ilegal. Tenemos con países de Sudamérica con quienes compartimos información, tenemos también programas con foros multilaterales como es la Comunidad Andina, que en el año 2024, tan pronto el presidente decreta un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto armado interno en el Ecuador, algo que no lo habíamos vivido antes. Los 4 países miembros de la Comunidad Andina decidimos hacer un plan de acción resolutivo para enfrentar estos problemas que el Ecuador había decidido frontalmente enfrentar, pero que no eran únicos del Ecuador, sino que todos los países de la Comunidad Andina los tenemos presentes en nuestros países. Se hace el plan, este año se renueva, se ratifica, vamos a una segunda fase del mismo y además nos integramos en otro organismo o nos anclamos en otro organismo multilateral propuesto por el Ecuador, como es la UNODC, que es una agencia de Naciones Unidas que se dedica justamente en la lucha contra estupefacientes, narcotráfico, crimen organizado, justamente, y vienen programas que ya traen financiamiento, esta vez para los países miembros de la Comunidad Andina, en base al programa que cuando el Ecuador decide dar esta lucha, se crea. Otra novedad para las Américas es un nuevo programa multidimensional de seguridad que por primera vez lanza la Organización de Estados Americanos y lo hace con el Ecuador, pero que se está trabajando para que otros países también lo repliquen. Este liderazgo de poner sobre la mesa temas que aquejaban a nuestra ciudadanía y que no desconocemos que todavía aquejan a muchos y a unos en mayor grado, otros en mucho menor grado de lo que había en noviembre del 2023, son los que aquejan también a Latinoamérica, y hay un gobierno que decidió tomar el liderazgo en las Américas y defender a su población, defender a los ciudadanos. No es un tema fácil, no ha sido un tema fácil de llevarlo, porque es un problema que está presente en el Ecuador más de 10, 15 años. Más allá de las reuniones aquí en Washington, esta visita, como usted dijera, señora canciller Sommerfeld, visita in situ de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ella ha llevado las ideas claras de lo que necesita el Ecuador. Por supuesto, y con todas las autoridades, sin importar de qué departamento es, por ejemplo, la secretaria Noem del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, o el secretario Rubio, o cuando vamos y hablamos con otras autoridades, puede ser el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro. Nosotros proponemos y ponemos sobre la mesa un planteamiento general, una perspectiva país. No llevamos tema por tema a cada uno de los departamentos o ministerios, si le queremos poner así, o secretarías, sino que llevamos programas conjuntos. ¿Qué necesitamos para salir adelante como hemos ofrecido hacerlo a los ecuatorianos? Por eso, para el presidente Noboa es muy importante el tema de seguridad,
pero no solamente enfocado en el tema de seguridad, porque todo lo que hagamos allí, si no creamos prosperidad, se convierte en gasto y habremos perdido el tiempo. Por eso es importante ir mirando cómo crece la economía ecuatoriana, que este año, contra todo pronóstico de cualquier banca multilateral, hemos crecido al 4%, y tenemos que seguir atrayendo inversiones, seguir creando apertura de mercados, fortaleciendo que más productos se compren en mercados que ya abren los espacios a productos ecuatorianos, a nuestros servicios, para crear finalmente mayor cantidad de plazas de empleo, que es lo que el ecuatoriano quiere. El ecuatoriano no quiere delinquir. El ecuatoriano quiere trabajar, quiere una vida sana. Ese es el ADN del ecuatoriano. Tenemos que crear la prosperidad. Por eso trabajamos con la misma intensidad en conseguir becas, en financiar estudios, en abrir plazas de empleo de forma segura y ordenada en el exterior, con países amigos que hemos firmado convenios, con empresas que creen en los ecuatorianos. El Ministerio de Trabajo y Cancillería han venido haciendo este trabajo durante 2 años y tenemos grupos que han salido de forma exitosa. Y lo más lindo, la tasa de retorno de los ecuatorianos que salen en los programas de migración circular, así los llamamos, al exterior, es del 100%. ¿Qué nos dice esto? El ecuatoriano no quiere estar de forma irregular en ningún lado. Está contento, está feliz porque el gobierno les acompaña en buscar esta experiencia internacional, en laborar en el exterior, adquirir nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas relaciones, en conocer el mundo desde una perspectiva diferente y finalmente retornar para construir el nuevo Ecuador. Señora Canciller, si bien ha habido nueva legislación en el Ecuador que este gobierno ha impulsado en la Asamblea Nacional, como la Ley de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía, esto abre la posibilidad de donaciones desde el exterior. En el caso de Estados Unidos, ¿va a fluir esto con una mayor facilidad? Programas de cooperación, justamente en la última visita que tuvimos a Washington hace 15 días, hemos hablado de algunos programas que cuando se tomaron decisiones globales dejaron de tener financiamiento en el Ecuador. Y me han solicitado que enviemos un listado de los programas que eran muy importantes para el Ecuador y que necesitaban que se vuelva a financiar. Hemos enviado el listado. El Ecuador hace su tarea siempre rápidamente para no perder los momentos y por supuesto esta relación se sigue fortaleciendo de forma importante. Como le digo al presidente, llegan momentos de cosecha y se ha trabajado intensamente y consistentemente y los momentos de cosecha llegan para el Ecuador. El tema de migración, ¿cómo van los diálogos con Estados Unidos en un tema tan complejo, no solo para el país, sino en el mundo? Mire, para el presidente Noboa, cuando vio la cruel y triste realidad de lo que pasaba con casi 200,000 ecuatorianos en el año 2023, y esta realidad es que siendo engañados, les llevaban en largas caminatas, en largas cruzadas, a un sueño que nunca lo iban a conseguir o que muy pocos llegaban a conseguir, pero en cambio sí encontraban sufrimiento, dolor, extorsión, incluso gente que llegaba a perder la vida o extremidades, o era violentada de diferentes formas, no solamente psicológicamente, sino físicamente. Esta realidad nosotros no queríamos para el Ecuador. El Ecuador, como dijo el presidente en alguno de los eventos con migrantes en el exterior, tiene un presidente que los defiende y ninguno tiene que agachar la cabeza nunca más en ningún lugar del mundo. ¿Y cuál es esta defensa? Primero fue educar a los ecuatorianos de las zonas donde teníamos la mayor cantidad de ecuatorianos que salían en situación irregular, engañados. Empezamos a educar con testimonios reales de ecuatorianos que retornaban de forma forzosa, es decir, no de forma voluntaria, y contaban sus tristes historias, familias separadas, pérdidas humanas, habían perdido todo lo poco que tenían y además quedaban endeudados con estos delincuentes que les ofrecían promesas que nunca iban a cumplir. Y también empezamos a trabajar con agencias de Naciones Unidas, OIM y ACNUR, en programas para poder dar
recibir a los ecuatorianos que regresaban de forma forzosa e insertarles nuevamente, acompañarles en la inserción en el Ecuador. El presidente Noboa sacó un decreto para entregar incluso salarios a cada migrante que retornaba de forma forzosa, para ayudarles con entrenamiento, reciben chequeos de salud, si es necesario se da programas de educación, tienen un fondo para gastos emergentes apenas llegan al país, y fue un programa muy exitoso donde los ecuatorianos, yo los vi aplaudir cuando se les recibía en el aeropuerto de Guayaquil principalmente, y empezaban a recibir todos los beneficios y les dábamos la bienvenida a su casa, aquí donde tienen respeto y donde todos tenemos que construir las oportunidades para todos. Además, paralelamente, nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente en programas de migración circular como los que acabo de describir con diferentes países. Hoy tenemos varios programas activos, grupos saliendo. Esta semana ha salido un grupo de España, está próximo a salir 255 enfermeros y enfermeras a Italia, están aprendiendo italiano gracias a la Embajada de Italia. Van con contratos. Van con contratos fijos, van con contratos que respetan todos sus derechos, son contratos que pueden ser renovados tanto cuanto las dos partes convengan, la empresa y el colaborador. E incluso en el gobierno italiano se dio la oportunidad por primera vez a un país latinoamericano que esta residencia no sea temporal o esta experiencia no sea temporal y puedan optar por la aplicación a una residencia permanente. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano mostró durante las 2-3 décadas de la diáspora ecuatoriana hacia Estados Unidos, Italia y España principalmente, ser un ciudadano que se adapta a la cultura y que respeta la cultura del país donde va, se integra a ella, es trabajador, es honesto, y esas cualidades es lo que algunos países que tienen una población con un promedio de edad mucho mayor y no tienen tanta mano de obra, requieren de países como el nuestro, que tenemos una población joven, que tenemos niveles de desempleo todavía altos y que seguimos construyendo país para que algún día ya no piensen en emigrar. Pero mientras los ecuatorianos quieran migrar, tienen derecho a hacerlo. Y el Ecuador, como nos ha dicho el presidente Noboa, tiene la obligación de generar estas oportunidades, estas experiencias de forma segura. Lo propio hacemos en materia de educación. Este año hemos conseguido más de 20,000 becas en el exterior, y todas estas oportunidades se las puede encontrar a través de la página web o en las redes de Cancillería o en el CENESID también, o con el Ministerio de Trabajo, dependiendo de qué es lo que buscan, estudios o empleo, y aplican, y desde el momento que aplican está el Estado ecuatoriano acompañando hasta que exitosamente puedan salir. Señora ministra, el tema de aranceles, que también es tan importante en los diálogos y negociaciones con Estados Unidos, a sabiendas de que Estados Unidos considera un socio importante también en la región al Ecuador. Ecuador fue uno de los primeros países en ser recibidos por el secretario de USTR, el secretario Greer, a los menos de una semana de haber anunciado las tarifas globales como política de comercio exterior por parte del presidente Trump. Nosotros vimos la oportunidad más que el problema. Nos enfocamos en la oportunidad con el ministro de la Producción y diferentes miembros de nuestros equipos. Viajamos junto al sector privado, pusimos una propuesta y desde ese momento hemos estado en negociaciones lideradas por el Ministerio de la Producción, acompañado por un equipo técnico que ha negociado ya otros acuerdos comerciales en Cancillería, y hemos avanzado de forma importante. Vemos con muy buenos ojos todo lo avanzado y esperamos pronto que el presidente Noboa pueda anunciar buenas noticias en el país. Por otro lado,
nos enfocamos en la apertura de nuevos mercados. Estamos ya en el cierre de negociación del acuerdo de inversión con Emiratos Árabes. Hemos ya culminado la primera ronda, si no me equivoco van a la segunda ronda ya con Emiratos Árabes. Hemos abierto las puertas para iniciar los diálogos para buscar un acuerdo comercial con Japón. Hemos culminado las mesas de negociación con Canadá. El día de hoy entramos a otra fase donde tienen que ser los acuerdos firmados y ratificados. Hemos pedido fechas para eso. Con Marruecos estamos haciendo lo propio, buscando nuevos mercados. Con Israel estamos avanzando en ello también. Estamos buscando nuevos mercados. Hay otros mercados que ya los tenemos y que lo que hemos hecho es incrementar la categoría de productos que pueden entrar a esos mercados. Ahí me puedo referir a China, que por ejemplo ya puede entrar todo lo que es aves, pollos y este tipo de proteínas. Entonces, sí acompañamos y hacemos un trabajo conjunto. El Ministerio de Producción, las oficinas comerciales en el exterior, Cancillería, nuestras embajadas, entendiendo que todos somos una fuerza de venta del Ecuador en el exterior. A propósito de lo que usted señalaba, señora canciller, la caída sustancial del riesgo país, que es muy importante en los mercados financieros internacionales, está en 670, lo que no se había logrado durante los últimos 6 años al menos. ¿Cómo está la imagen del Ecuador en el exterior? El riesgo país en 670 lo que muestra es confianza, mayor confianza de la comunidad internacional en el Ecuador. Hemos reducido a menos de lo que la mitad de lo que el presidente Noboa recibió en noviembre del 2023, al pico que subió en diciembre del 2023 con todo el caos que había económico, financiero y en materia de seguridad. El presidente ha logrado estabilizar. ¿Qué es lo que nos dicen afuera? Tiene consistencia. Se ha creado una predecibilidad porque no ha habido políticas que cambian de acuerdo a la coyuntura de un mes o de una semana, sino que se maneja políticas consistentes y se cumple la palabra. Lo más importante es cumplir la palabra. Por más duras que sean las decisiones, y el tiempo que tome en superarlas, si hay lo que pasó con el tema del subsidio, si hay algún grupo que quiere desestabilizar, aunque los propios afectados no lo ven así, sino que recibieron compensaciones importantes, se mantienen las decisiones y eso tiene mucho valor. Eso quiere decir que la palabra de nuestro presidente, eso quiere decir que las políticas del Ecuador se mantienen, son consistentes y es muy importante. Un país predecible. Predecible y sobre todo que cumple los compromisos. El Ministerio de Finanzas aquí ha hecho un gran trabajo porque cumple los compromisos. El presidente Noboa es consciente del país que recibió y los compromisos adquiridos en su administración y anteriormente a su administración. Pero sin embargo de aquello, el país es consistente, es serio y cumple con los compromisos. Quedamos pendientes de los anuncios oficiales que en su momento se hará en favor del Ecuador, señora canciller. Así es. Como siempre estaremos dando buenas noticias desde la comunidad internacional para con el Ecuador y también dentro del Ecuador con el trabajo de todo el gabinete que tiene el presidente Noboa. Bien, a la señora canciller Gabriela Sommerfield, gracias por atender esta invitación de la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias y buen día. Muy amable. 8:35, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el exministro de la Producción, Daniel Legarda, para hablar sobre las negociaciones con la Unión Europea y el Ecuador para un acuerdo de inversiones sostenibles. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.